Bendiciones, hermano. Hoy quiero compartir con ustedes dos visiones que el Espíritu del Señor me daba en el mes de octubre. La primera visión, hermano, era que yo me encontraba en una congregación donde había sido invitada a predicar. Esta congregación, hermano, estaba ubicada a orilla de carretera y esta congregación, hermano, tenía dos ventanas en la puerta de entrada de la iglesia. Entonces, cuando yo entraba a la congregación, el Espíritu me hacía acercarme hacia esas dos ventanas y yo pudiera ver hacia afuera. Entonces yo me acercaba a esas ventanas y podía ver hacia afuera, hermano, ya que esta iglesia estaba a orilla de carretera. Podía ver un semáforo de luz a una distancia considerable de la iglesia, pero en este semáforo yo veía un grupo de personas blancas vestidos con tejanas y sombrero como si fueran vaqueros, como un grupo de 12 personas, 15 personas, pero tenían armas, hermano. Entonces yo veía cómo estas personas, hermano, comenzaban a detener a la comunidad latina por perfil racial, hermano. Ellos solamente veían que tenían cara de latinos o cara de hispanos y los paraban. Y entonces comenzaban a preguntarles si ellos tenían licencia de manejar. Las personas que respondían que no tenían licencia de manejar, este grupo de personas le decían, bueno, te vamos a dejar ir por esta vez, pero para la próxima vez que te veamos manejando sin licencia, pues te vamos a entregar al gobierno. Y las personas que se ponían con ellos molestos o les contestaban por qué estaban pidiendo yo licencia si no eran de gobierno, si no eran policías, ya que esta persona eran personas civiles, eran personas común que estaban tomando armas para oprimir a los latinos, preguntándoles si tenían licencia. Entonces, esta, esta, este, esta gente, veía yo entre esta gente, hermano, que ellos estaban revisando, veía un carro de latinos, donde el cual el hombre, esta familia, pues no era cristiana, no era creyente, era como lo que nosotros decimos gente del mundo, y llevaban en su carro, hermano, una caja de cerveza. Entonces el hombre le decía a su esposa, si estos me revisan, me van a meter en problema por la caja de alcohol. Entonces él decía como que, le decía a su esposa, vámonos, salgamos, huyamos. Y decía él, como quiera, estas son gente común, son gente civil, no son de gobierno. Y entonces se daban a la fuga esta familia de latinos, hermano. Y estos hombres blancos, al ver que ellos se salían de la fila para ser revisados, ellos comenzaban a perseguirlo. Y esta gente, hermano, esta familia veía una iglesia de latinos, que era donde yo estaba predicando, y se metían, hermano, a esta iglesia. Y decía el hombre a su esposa, bueno, hay que meternos en esa iglesia y hacernos pasar por cristiano, porque como quiera no creo que ellos se atrevan a ir a las congregaciones a intimidar a la gente. Pero ellos se metían, hermano, a esta congregación y esta gente armada iba detrás de ellos y entraban a la congregación, a esta iglesia. Y entonces comenzaban a ponerse, hermano, comenzaban a ponerse a la entrada de la puerta y comenzaban a preguntar eh, por quién tenía licencia. Y al mirar estos hombres blancos, los carros de los hermanos cristianos, ellos comenzaban a decirse uno al otro, ¿por qué esta gente tiene mejores carros? ¿Por qué tiene mejores cosas que nosotros si ellos no son de aquí? Y más se llenaban de enojo y de molestia contra los creyentes que estaban en ese lugar, que eran latinos. Entonces, hermano, yo podía ver a los pastores de esta congregación y el pastor le decía a su esposa, toma a los hijos, o sea, toma a nuestros hijos y vámonos a la casa, porque yo me voy a empezar a preocupar nada más por mi casa. Y, y abandonaba las ovejas a merced de la maldad de estos hombres. Entonces, hermano, cuando yo veía que estos pastores se iban y abandonaban a la iglesia, el Espíritu del Señor me traía esta palabra y decía, Juan 10, 12, 13, mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ven venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El Señor me decía que viene persecución contra la comunidad latina, hermano. Así como la estaba yo viendo en esta visión, especialmente para los inmigrantes, pero igualmente los que tienen papeles también van a sufrir discriminación, racismo, este, y el odio, hermano, que mucha gente va a tener contra la comunidad latina.
En esta visión, hermano, Dios me mostraba que muchos líderes religiosos dejarán a las ovejas a merced de la maldad de estos hombres y que no le importarán el sufrimiento ni de sus propios miembros inmigrantes y que solo se van a preocupar por sus propias casas. Y estos líderes no les va a importar porque, como dice la palabra, solo son líderes asalariados que no tienen amor ni misericordia por su prójimo y que solo les importa lo que pueden sacarle a la gente hablando de dinero. Pero cuando esa gente está en necesidad y necesitan ayuda, no mueven un solo dedo para ayudarlos porque sirven por un sueldo. El Señor llama a estos líderes religiosos asalariados porque sirven solo por un sueldo. ¿Qué significa la palabra asalariado, hermano? Significa una persona que recibe sueldo por su trabajo o por el desempeño que él da en un lugar, por el servicio que da. Estos, dice el Señor, estos líderes asalariados solo son líderes asalariados porque sirven solo por un sueldo que la asociación a quien pertenecen le paga, pero no son pastores, dice el Espíritu del Señor. Juan 10:12, porque ante las circunstancias difíciles abandonan a las ovejas a merced de los malvados, que Dios los representa en esta visión como lobos. No son pastores, porque el pastor de pastores jamás los llamó a pastorear. En esta visión, esta iglesia, al ver al pastor abandonarlas a mercedes la maldad de estos hombres racistas y de mentalidad antigua, y que los intimidaban preguntándoles si tenían licencia de manejar, se iban este grupo de creyentes hacia el altar donde yo me encontraba para predicar y me decían, ¿ahora qué hacemos? Yo les decía, clamemos a Dios por ayuda. Y cuando comenzábamos a clamar, Dios oía la oración de su iglesia, que gemía por ayuda ante la circunstancia que estaban pasando con la gente racista y gente blanca. Entonces, al salir de la iglesia, los creyentes, Dios cambiaba la mentalidad de estos hombres armados que estaban preguntando quién tenía licencia. Y entonces la mentalidad de estos hombres, antes de Dios oír la oración, decían, ¿por qué estos cristianos tienen mejores carros? ¿Por qué estos cristianos tienen mejores cosas que nosotros? ¿Por qué esta gente latina tiene mejores cosas que nosotros si no son de aquí? Entonces, cuando Dios escuchaba la oración, Dios cambiaba la mentalidad de estos hombres y estos hombres ahora decían, estos tienen mejores carros y mejores cosas porque son personas de trabajo, porque son personas honestas, porque son personas que han venido a trabajar duramente a este país para poder tener un mejor futuro. Y entonces Dios cambiaba la mentalidad de estos hombres. Y cuando ellos iban a comenzar a revisar a los creyentes y preguntarle por su licencia, comenzaba a salir la familia que se había ido a esconder ahí, que era una familia de mundo, que eran gente mundana, que no eran cristianos, que se habían ido a esconder ahí de esta gente blanca. Y entonces esta gente armada quitaba la mirada de los creyentes y se enfocaban solamente en este grupo de familia que llevaban alcohol en su carro, personas que habían huido de ellos y comenzaban a corretearlo, comenzaban a perseguirlo de nuevo y dejaban la iglesia en paz a causa de la oración de los cristianos. Hermanos, refúgiense en Dios en estos tiempos difíciles que vienen, porque el Señor me mostraba, hermano, que vienen 4 años difíciles para la comunidad latina, tengan papeles o no tengan papeles, pero especialmente los inmigrantes. Aún a los que tienen papeles, hermano, el Señor me mostraba que van a ser oprimidos, van a experimentar el racismo y van a ser discriminados, hermano. Y muchos líderes, hermano, Dios me mostraba que muchos líderes iban a abandonar a las ovejas. Muchos líderes porque Dios nunca los llamó a pastorear, pero sirven por dinero nada más. Y cuando vienen las cosas difíciles, abandonan a los creyentes. Por eso, refúgiate, si tú eres hijo de Dios o creyente, refúgiate en Cristo, que Él es el buen pastor, que su vida dio por sus ovejas. Y dice su palabra, que nadie nos podrá arrebatar de su mano, ni perecerán las ovejas del Señor. Ezequiel 34, 11, 12 dice que algunos líderes abandonarían las ovejas porque pues son líderes que Dios realmente no llamó, hermano. Juan 10, 27, 30 dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les daré vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mis manos.
refugies en Dios, hermano, para que Dios lo libre de lo que está por venir en estos 4 años de gobierno, porque así me lo mostraba el Señor, que todo aquel que se refugie en Cristo, Dios lo va a librar, Dios va a guardar su familia, los va a proteger y los va a librar de los tiempos difíciles. Hermanos, vienen tiempos difíciles. Esta es la segunda visión que Dios me mostraba. El Señor me mostraba, hermano, en esta visión que yo me encontraba en una playa donde había muchísima gente divirtiéndose, gente blanca y gente latina, pero más eran latinos, hermano. Y entonces en el cielo, hermano, comenzaba a dibujarse una gran bestia como un perro, hermano, pero esta bestia era gigantesca y la cara de este perro, hermano, era de terror, era de horror. Y esta bestia, frente a ella habían 4 payasos huyendo de esta bestia, hermano. Y estos 4 payasos tenían cara de latinos, hermano. Y esta bestia le molestaba la sonrisa de estos payasos que ellos traían en su cara. Pero estos payasos tenían una cara entre gozo, pero también entre miedo y temor ante la bestia que venía correteándolos. Entonces yo decía, tomaron lo peor de una película de horror para representar lo que viene para los latinos. Entonces, una persona joven se me acercaba de entre la multitud y me preguntaba, ¿sabes qué quiere decir eso? Y yo le decía, sí, vienen 4 años difíciles para la comunidad latina. Entonces veía a la gente correr por todos lados buscando esconderse de esa bestia, de lo que veían en esta imagen, esta bestia en forma de perro y cara de horror, tratando de morder los pies de los 4 payasos que tenían cara y apariencia de latino. Hermano, si usted va al libro de Daniel, Dios representa a los gobiernos como bestias. Daniel 7:1, Apocalipsis 13:1. Daniel dice la palabra que veía a un león con alas de águilas y veía una bestia semejante a un oso y veía también un leopardo y una bestia con forma de cordero espantosa. Si usted se va al libro de Daniel 8:1, Daniel 8:20, usted puede ver cómo Dios le daba la interpretación a estas bestias. La primera bestia que tenía forma de león y tenía alas como águila representaba Babilonia. Y la segunda bestia, que era semejante a un oso, era el imperio Persia. Y el leopardo con alas era Grecia. Y la cuarta bestia representaba a Roma. Jeremías 4:6, Jeremías 25:9. Y yo veía esta visión, hermano, esta bestia gigantesca del tamaño como de un gigante, pero tenía la apariencia de un perro y su cara de horror que todos los que la miraban le provocaba miedo y temor. Usted va a la Biblia y se utiliza el término perro para hacer referencia a los gentiles, a los no judíos, a la gente malvada y a la gente que vuelven a sus propias maldades después de haber sido limpios por la palabra. Marcos 7:27 dice la palabra, Jesús dijo en una ocasión, deja que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan y dárselo a los perrillos. La palabra término perrillo para los judíos representaba a la gente gentil que no era judía. Segunda de Pedro 2:22 y Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El término perro en este texto pues representa a las personas que oyen la palabra, pero después vuelven a su propia maldad, siguen practicando el pecado. Dice, le aconteció lo que el verdadero proverbio, el perro que vuelve a su propio vómito y la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo. O sea, ese texto quiere decir de las personas que una vez escucharon la palabra de Dios, pero volvieron a revolcarse en su propia maldad. Entonces, hermano, esta bestia con apariencia de perro, con cara de terror y horror que provocaba miedo, representa, como muchos le llaman, la élite, o representa al gobierno que va a gobernar por 4 años, hermano, y que en esos 4 años van a oprimir, van a perseguir a la comunidad latina, hermano, tengan o no tengan papeles. Salmos 22:16 dice, como perro de presas me rodean, me han cercado banda de malvados y han traspasado mis manos y los pies. Aquí Jesús está refiriendo, hermano, cuando gente de gobierno como era el Cenedril
y como eran los romanos, hermano, que comenzaron a perseguir a Jesús y le dieron, lo crucificaron. Entonces, cuando ese perros de presa me rodearon, estaba refiriéndose Jesús a los hombres malvados que le iban a dar crucificación. Y yo podía ver, hermano, cómo esta bestia, hermano, perseguía especialmente a la comunidad latina, no solamente a los que no tuvieran papeles, sino también a los que tuvieran. Los que tuvieran papeles iban a sufrir de discriminación, de racismo y de maldad. Y los que no tuvieran, pues iban el gobierno va a luchar por deportarlos. Esta bestia, hermano, va a trataba de morder los pies de estos payasos que representaba a los latinos. ¿Y qué representan las piernas, hermano? Las piernas representan el avance, representan la fuerza. Y yo veía cómo esta bestia quería morder las piernas de estos payasos para detener el avance, hermano, de los latinos en este país. Eh, y harán todo lo que está a su alcance. El gobierno que va a gobernar estos 4 años en Estados Unidos va a hacer todo lo que está a su alcance para detener el avance y la multiplicación de los latinos en este país. Y a muchos latinos esta bestia tratará de robarles el gozo. Yo veía a esta gente, hermano, en la playa, buscando cómo esconderse de la bestia, cómo esconderse de lo que estaban viendo en esta imagen. La palabra dice que cuando los impíos gobiernan, hermano, el pueblo gime y sufre. Proverbios 29:2 dice la palabra, 29:2 y Proverbios 28:12 dice, cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos tienden a esconderse los hombres. Yo veía en esta visión a mucha gente esconderse de la bestia. Van a ser 4 años difíciles para la comunidad latina, en especial la comunidad inmigrante. Pero en los que tienen papeles sufrirán discriminación y el odio y el racismo de mucha gente. Iglesia, debemos estar orando los unos por los otros, por la comunidad latina, porque muchos van a sufrir a causa de estos 4 años de gobierno. Debemos estar orando como hijos de Dios para que la maldad de este gobierno y de esta gente racista no lleguen hasta nuestras congregaciones. Hermanos, debemos orar para que el gobierno solamente se enfoque en la gente malvada, en la gente que tienen delitos, gente que han venido a hacer maldad en este país, y no se enfoquen en gente trabajadora y gente que honesta, que han venido a salir adelante a este país. Hermanos, orar porque Dios libre a usted y a su familia del poder del perro, como dice la palabra. En el Salmos 22, 20, 21 dice, líbrame de la espada mi alma y del poder del perro mi vida. Yo veía en la primera visión que cuando la iglesia latina clamaban a Dios por ayuda, Dios cambiaba la mentalidad racista de esta gente y entonces solo se enfocaban en las personas que eran delincuentes y estuvieran haciendo mal a este país. Pero como iglesia debemos estar orando los unos por los otros para que la maldad de este gobierno y la maldad de esta gente no nos alcancen. En nuestras congregaciones, en nuestras congregaciones, hermano, no debe existir el odio ni el racismo. La palabra de Dios dice que el que hizo un solo pueblo para él, de toda lengua, nación, tribu y pueblos para sí. Apocalipsis 7:9. Él hizo Dios de judíos y no judíos un solo pueblo, destruyendo el muro que los separaba, y anuló en su propio cuerpo las enemistades para hacer así de tanto judíos como gentiles un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 7, 14, 20. Si en su lugar de congregación hay odio y racismo, salga huyendo de ese lugar, porque ahí no gobierna Cristo. Y puede estar siendo usted pastoreado por líderes asalariados, que cuando ven venir la situación difícil, hermano, le va a dar la espalda. La Biblia dice que Dios ama al extranjero y le da alimento y vestido. Deuteronomio 10, 18, 19. Hermanos, refugiémonos en Dios y en su cuidado, porque Él cuidará. Si usted se refugia en Dios, Dios cuidará de su casa y de su familia en estos 4 años difíciles que vienen para la comunidad latina en Estados Unidos. Y Dios le dice a su pueblo, la iglesia,
No hagas mal al extranjero, ni lo oprimas, porque eso me desagrada. Éxodo 22:21. Dios ha traído a gente de toda lengua, nación, pueblo y tribu a este país para que conocieran su nombre. Y todo extranjero que se refugie en Dios de todo su corazón, Dios guardará su casa y su familia y los librará de los tiempos difíciles que están por venir. Yo veía venes, hermano, venes de migración entrando a las comunidades latinas. Yo veía venes entrando a los lugares de campo, de trabajo, para deportar a la gente que no tuviera papeles, hermano. Que Dios guarde a sus hijos, todos los latinos que se refugian en su nombre, y que Dios cuide a los inmigrantes que Dios ha llamado como sus hijos, y los libre del poder del perro y de la maldad de los hombres. Santiago 5:13 dice, orar los unos por los otros. Que Dios nos guarde a todos aquellos que se refugian en su bendita palabra y en su nombre. Isaías 54:14, 15, 16. Que Dios nos guarde y nos ampare, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y refúgiese en Dios en estos tiempos difíciles, hermano, porque la verdad estamos viviendo tiempos muy difíciles donde debemos refugiarnos en Dios y tener amor los unos por los otros, clamar los unos por los otros, no alegrarnos del mal que le pasa a nuestro prójimo, sino lamentarnos, gemir delante de Dios para que Dios obre justicia y para que Dios ampare a sus hijos y a todos aquellos que se refugian en Él. Que Dios los bendiga.